Hola, soy la profesora Lucy. Bienvenidos nuevamente a nuestro pequeño espacio para sistematizar los elementos básicos de la química. Vamos a tratar la segunda parte del tema de la clase anterior relacionado con la nomenclatura y notación química de algunas de las sustancias inorgánicas, clasificación de la sustancia según su composición, partícula y propiedad. Acá les traigo un ejercicio ya resuelto para sistematizar lo que hemos aprendido en la clase anterior. Nombre, fórmula, clasificación. Recordemos cuáles son las clasificaciones según composición, propiedad, partícula. Ejemplo, el nombre de la sustancia sodio, su fórmula química Na, según su composición simple, según su propiedad metal. Recordemos que acá también podemos decir la clasificación según función química y el tipo de partícula átomos. El octazufre, ya miren acá que estamos utilizando el prefijo oct. ¿Qué quiere decir eso? Que esa sustancia simple está formada por moléculas de octazufre y en cada molécula de octazufre hay 8 átomos de azufre. Miren entonces en la fórmula química el subíndice 8. Una sustancia simple según su composición, no metal y está formado por moléculas. El hierro, Fe, una sustancia simple, metal y está formado por átomos. El dinitrógeno, miren acá igual, Di, miren en la fórmula química el subíndice 2, una sustancia simple, no metal y está formado por moléculas. En el día de hoy vamos a sistematizar y vamos a hablar un poquito sobre los óxidos. Recordemos que están los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. Acá en el recuadro que lo estoy presentando, vamos a socializar un poco sobre los óxidos metálicos. Miren su composición. Un metal en forma de catión. ¿Por qué yo digo en forma de catión? Porque recuerden que los óxidos metálicos, en este caso, el metal es un ion que tiene una carga positiva. Y cuando el ion tiene una carga positiva, nosotros lo identificamos como catión. Y el oxígeno, un ion en este caso, en forma de anión, porque ese ion que tiene carga negativa, recordemos que el número de oxidación del oxígeno en este caso es 2-. Acá nosotros vamos a trabajar el oxígeno con 2-, porque en otros cursos posteriores podemos ver que el oxígeno también, aparte de los óxidos, pueden formar los peróxidos y superóxidos, pero eso lo podemos socializar en otro encuentro. Y cuando tiene la carga negativa, pues bueno, lo identificamos como anión. A la hora de nombrarlo, óxido, la preposición de, y a continuación el nombre del elemento químico. Si tiene más de un número de oxidación, el elemento metálico se coloca con número romano entre paréntesis después del nombre. Miren el ejemplo, un ejemplo que les muestro: óxido de aluminio y el óxido de hierro 3. Miren la diferencia. Nosotros sabemos que el aluminio tiene un número de oxidación 3+, pero es el único número de oxidación que tiene. Por tanto, no lo tenemos que especificar entre paréntesis con número romano. Pero no pasa igual con el hierro, porque el hierro, como catión, puede tener 2+ o 3+, por lo que es necesario especificar. Y por eso lo ponemos acá entre paréntesis con el número romano 3. A la hora de formular el símbolo químico del elemento metálico y el oxígeno, se coloca como subíndice del oxígeno el valor absoluto
del número de oxidación del elemento metálico y como subíndice del elemento metálico el del oxígeno. Nada, muy sencillo, podemos comprenderlo. Miren el ejemplo acá. Acá estamos representando la fórmula química de estos óxidos. Recordemos que una fórmula química es una representación abreviada convencional, pero que ella nos está representando la mínima relación cuantitativa que hay entre los átomos. Miren, este 2 que tenemos acá significa que es el número de oxidación del oxígeno, que ahora va a representar la cantidad de cationes aluminio que hay en esa entidad elemental. Y este 3 que tenemos acá es la cantidad de iones óxido que hay en esa entidad elemental. La fórmula química del óxido de hierro 3, este 2, es el número de oxidación del oxígeno, que pasa a representar la cantidad de cationes hierro 3 más, ya aquí sí tenemos que hablar de 3 más, porque tenemos que especificarlo, y este 3 es la cantidad de iones óxido que hay en esa entidad elemental. Acá le traigo algunos ejemplos de cómo podemos nombrar estos óxidos metálicos. Acá el cobre tiene número de oxidación 2 más, pero el cobre puede tener número de oxidación 1 más o 2 más. El ion óxido, que tiene 2 menos, por tanto, cuando, miren, este 2, ¿de quién es? Es del ion óxido. Y este 2 que yo tengo acá es del ion cobre 2 más. Pero ¿qué pasa? Que nosotros habíamos planteado anteriormente que la fórmula química es la mínima relación cuantitativa que hay entre los átomos. Por tanto, acá podemos simplificar. Esta es la razón que la fórmula química del óxido de cobre 2 nos queda de esta forma. Y su nombre, óxido de cobre 2. Pero miren lo que ocurre cuando vamos a representar la fórmula química del óxido de sodio. El catión sodio tiene el número de oxidación 1 más, que es su único número de oxidación. El número de oxidación coincide con el grupo donde se encuentra el elemento químico sodio. Él se encuentra en el grupo 1A, por tanto su número de oxidación es 1 más. Recordemos que la nomenclatura que estamos utilizando acá es la nomenclatura STOP. Acá el ion óxido tiene número de oxidación 2 menos. Entonces, acá este 2 viene del número de oxidación del ion óxido y va a representar la cantidad de cationes sodio que tenemos en esa entidad elemental. Por tanto, ¿hay necesidad de simplificar? No, porque ya está representada en una mínima relación cuantitativa. El nombre es óxido de sodio. Este ejemplo que les muestro para formular el óxido de plomo 4 se los traigo porque es una notación química que por experiencia se los digo, siempre le he dado un poquito de trabajo a los estudiantes. Porque cuando yo represento la fórmula, me dicen, bueno, el plomo tiene el número de oxidación 2 más o 4 más. Pero cuando yo pongo el 4 acá, como subíndice del ion óxido, yo no puedo dejarlo así. ¿Por qué? Porque no está representada la mínima relación cuantitativa. Por tanto, tengo que simplificar. Pero como nosotros sabemos que el plomo tiene 2 más, pues rápidamente, ¿qué decimos? No, óxido de plomo 2. No, incorrecto. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos representando es la mínima relación cuantitativa entre los átomos. Por tanto, lo que hemos representado es el óxido de plomo 4. Les dejo algunos números de oxidación, no son todos, en la medida que
impartamos un poquito más de clase, vamos a ir socializando algunos otros números de oxidación. Miren, el del sodio como catión, el ion potasio y el ion litio están en el grupo 1A, por tanto su número de oxidación coincide con el grupo donde se encuentra, por tanto su único número de oxidación es 1 más. El magnesio, el bario y el calcio se encuentran como elemento en el grupo 2A de la tabla periódica, por tanto su número de oxidación más probable es el 2 más y es el único número de oxidación que tienen. El aluminio se encuentra en el grupo 3A y su número de oxidación más probable y el único que presenta es el 3 más. Estos ejemplos que les represento aquí, miren, el plomo puede tener 2 más, 4 más, el hierro 2 más, 3 más, el cobre 1 más, 2 más, el níquel 2 más y 3 más. Por tanto, en este caso tenemos que ser un poquito más cuidadosos, tanto a la hora de representar su fórmula química como a la hora de mencionar, es decir, de nombrarlo. Los óxidos no metálicos, vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Cuál es su composición? El átomo del elemento químico no metálico y el oxígeno. Prefijos, acá tenemos que utilizar prefijos. Recordemos lo que habíamos hablado en la clase anterior cuando nos referíamos a los no metales. Como ellos están formados por moléculas, tenemos que en algún momento a la hora tanto de nombrar como de representar su fórmula, dejar claro la cantidad de átomos por la que está constituido cada molécula. En el caso de los no metales son sustancias simples, pero los óxidos no metálicos son sustancias compuestas. Por tanto, tenemos que utilizar prefijos acá según el número de átomos de cada elemento químico. Estos se colocan delante de la palabra óxido y del nombre del elemento no metálico, cuando es mayor que 1. Nosotros solamente vamos a utilizar el prefijo mono en el caso del oxígeno. Vamos a ver el ejemplo. Dióxido de azufre. ¿Qué me está diciendo este nombre? Que en la sustancia, es decir, que la sustancia dióxido de azufre está formada por moléculas de dióxido de azufre. En cada molécula de dióxido de azufre hay 2 átomos de oxígeno y un átomo de azufre. Miren el monóxido de nitrógeno. La sustancia monóxido de nitrógeno está formada por moléculas de monóxido de nitrógeno. En cada una de ellas hay un átomo de oxígeno y un átomo de nitrógeno. Miren si estamos utilizando, en este caso, el prefijo mono. A la hora de representar su fórmula química, el símbolo del elemento no metálico y a continuación el del oxígeno. Se colocan subíndices de acuerdo con el número de átomos que hay de cada elemento químico. Miren la fórmula química. Miren ejemplos. Acá el pentóxido de difósforo. El fósforo puede tener varios números de oxidación. 5 más, 3 más, 3 menos. En este óxido que estamos representando acá, tiene el número de oxidación 5 más. El oxígeno como átomo tiene el número de oxidación 2 menos. Por tanto, el 5 pasa a representar